Mi nombre es Salvador Ramírez, como dijo Sergio. Soy el subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP y pues venimos a presentar un poco lo que es la necesidad de dos aristas que tenemos. Una es cómo hacemos la defensa judicial frente al tema de que nos obliguen a liquidar pensiones sobre factores salariales que no hicieron parte del ingreso base de cotización. Y no hicieron parte del ingreso base de cotización porque las normas que regulan qué cosa es sobre lo que debemos aportar no nos obligaban a hacerlo como empleadores del sector público, ¿cierto? Y la otra es, una vez un juez de la República ya considera en su leer y entender que sí hay lugar a liquidar esas pensiones, pues la necesidad de financiar el sistema pagando los aportes sobre esos factores que inicialmente no hacían parte del IBC y por lo tanto las entidades públicas no habían efectuado aportes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, o si no, el sistema va a quedar desfinanciado. Digamos que eso es como lo principal, digamos, es como el objetivo central. Antes de entrar, digamos, con mi exposición, que es un poco, digamos, cómo se han comportado los aportes en el sector público, cómo deben hacerse los aportes en el sector público y cómo ha sido como la historia de esos, que es un tema realmente muy breve, no es nada pesado porque no es muchos cambios, sino que han sido, digamos, específicamente en el tiempo muy determinados. Es un poco también aprovechar esta oportunidad para contarles qué es la UGPP, ¿cierto? ¿Qué es la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social? Entonces, nosotros nacemos con la ley 1151 del 2007, ¿cierto? Que es la ley del plan. Ahí en los, digamos que los artículos 156 y 157 de esa norma, pues crea tanto lo que es hoy día la UGPP como lo que hoy día es Colpensiones, ¿cierto? Partiendo obviamente de lo que en su momento era la Caja Nacional de Previsión Social y el Instituto de Seguros Sociales. La UGPP tiene no solamente el tema pensional de los servidores públicos del régimen de prima media con prestación definida, sino también el tema de la parafiscalidad. ¿Sí? ¿Qué busca, digamos, la función, digamos, en el tema de las parafiscales? Lo que busca la unidad es generar conciencia y generar esa necesidad que tenga tanto el empleador, tanto del sector público como del sector privado, de cumplir con sus obligaciones parafiscales, que no solamente son pensión, salud y riesgos profesionales, sino también ICBF, SENA, cajas de compensación, esos 6, digamos, son los 6 que nos incumben. Entonces, digamos, eso es un poco la misión que muchas personas, digamos, en la parte de la parafiscalidad, ya tienen claro quién es la UGPP porque han recibido las comunicaciones invitándolo a ponerse al corriente con sus obligaciones parafiscales, teniendo en cuenta la totalidad de sus ingresos y ese tipo de cosas. ¿Sí? En pensiones, pues nada, ustedes saben, nosotros asumimos inicialmente la competencia frente a lo que era el GIT, el Grupo Interno de Trabajo de Puertos de Colombia, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con los pensionados de los puertos marítimos, que hacían parte de esa empresa que fue liquidada desde el año 90-91 y que inicialmente pasó al Ministerio de Trabajo, luego al Ministerio de Protección Social al momento de la unificación y posteriormente pues quedó, digamos, lo que quedó en este momento en el Ministerio de Salud, y la parte pensional pues la asumimos nosotros en lo que tiene que ver tanto en el reconocimiento o la definición de las solicitudes que hacen las personas que trabajaban en esa empresa y sus beneficiarios. Igualmente, pues Cajanal, digamos que es la otra gran empresa que recibimos, son las dos primeras,
y que también son las más grandes, ¿no? Básicamente Cajanal es el 80% más o menos, o un poco más de pronto, de lo que es la actividad del día a día de la UGPP, tanto en la parte que tiene que ver con el reconocimiento pensional, con la parte que tiene que ver con la resolución de las solicitudes que hacen los afiliados o sus beneficiarios frente a los derechos que creen tener, como en la parte de la litigiosidad, ¿cierto? En la parte de la litigiosidad, el 80% o más de los procesos judiciales que tenemos en todo el territorio nacional, pues su fondo origen es la Caja Nacional de Previsión Social. Dentro de esos procesos, un ítem también muy importante, tal vez es el 70% o un poco más de esos procesos, es el que tiene que ver con el de la reliquidación de la pensión que le fue reconocida en su momento al trabajador, bien sea por la Caja Nacional de Previsión Social o bien sea ya por la UGPP. ¿Pretendiendo qué? Pretendiendo que se le liquide su pensión con el último año de servicio y todos los factores. Y no como lo hacemos, como lo hemos entendido desde la posición jurídica asumida por la unidad que recogió en eso un poco lo que ya traía Cajanal, ¿sí? Entonces, ¿qué se dijo? Entonces, lo que siempre se dijo, que se ha dicho por el Consejo de Estado y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es que al no ser un tema taxativo, al no haberse establecido de manera taxativa los factores, las personas tendrían derecho a que se les reconociera su pensión con fundamento en los demás aportes que devengaron, porque esto de no hacerlo iría contra el principio de progresividad de las normas. ¿Por qué? Porque sería más restrictivo el catálogo al tener menos factores que el anterior, que era el 1045 del año 78. ¿Sí? Y entonces, para salvar esto, el Consejo de Estado, como desde el año 84, la verdad no tengo la referencia exacta de la sentencia, es una sentencia de la doctora Dolly Pedraza de Arenas, estableció desde ese momento que se podían liquidar con todos los factores, pero que deberían hacerse los aportes del 5% frente a los factores que inicialmente no fueron base. Digamos que es un poco lo que hoy también nos dicen las altas cortes, o no las altas cortes, sino el Consejo de Estado específicamente, al momento de ordenarme reliquidar con factores que no hicieron base. ¿Sí? Esto es lo primero. Digamos, esta norma estuvo vigente como tal hasta el 31 de marzo del año 93, cuando entró a regir el Sistema General de Pensiones. Y un poco hacia atrás en el régimen de transición. ¿Por qué? Porque es que la ley 100 entró su vigencia, empezó a regir el 1 de abril de 1994 para las entidades públicas del orden nacional. O sea, todos los que estamos aquí somos de entidades públicas del orden nacional, entonces esa ley nos comenzó a regir para nuestros funcionarios el 1 de abril del año 94. Para el caso de los empleados del orden territorial, no hay una fecha uniforme en la que diga el municipio o los departamentos entran de entrar fecha. La fórmula que estableció la ley 100 del año 93 es que era máximo hasta el 30 de junio de 1995, cuando la autoridad administrativa así lo definiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que entre el lapso comprendido entre el 1 de abril del año 94 y el 30 de junio de 1995, los entes territoriales podían entrar en diferentes momentos al Sistema General de Pensiones. Mientras tanto, se les seguía aplicando íntegramente la Ley 33 del 85, ¿sí? Incluyendo un régimen de transición que los podía devolver hasta la Ley Sexta de 1945. En el caso de los servidores del orden territorial, o al 1848 del año 69
para el caso de los servidores públicos del orden nacional. ¿Sí? Así fue, digamos, fue la primera vez donde hay una noción de aportes para efectos de financiar la pensión. Posteriormente, pues ya llega la ley 100, como en el recorrido que íbamos, donde ya su artículo 18 sí establece que, digamos, la base para la pensión la constituye el salario mensual, y establece que para el caso de los empleados públicos, los salarios serán los que determine la ley cuarta del 92 o las normas que la reglamenten, modifiquen, aclaren, todas esas cosas que siempre dicen. Y para el caso de los empleados del sector privado, pues sería el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, o sea, todo aquello que se dé como remuneración a la prestación directa del servicio, ¿sí? de su labor. En el caso de los servidores públicos, como yo lo dije, pues fue reglamentada por el decreto, se me olvidó, 1158 del año 94, que a su vez modificó el artículo 6 del decreto, el 691 también del año 94, ¿sí? Y entonces allá me estableció esos factores, y sobre esos factores eso es lo que yo como empleador o yo como empleado también me hacen a mí los descuentos para efectos de cotizar al sistema general de pensiones, ¿sí? Aquí es donde y adicionalmente, digamos, entonces aquí ya es un sistema netamente contributivo, porque se supone que es que yo me voy a pensar es con fundamento en mi ahorro actual, ¿cierto? En el ahorro que yo realizo desde que ingreso a la vida laboral y empiezo a cotizar a una entidad o a una administradora de pensiones, de cualquiera de los dos regímenes, ¿no? En este momento, régimen de prima media con prestación definida o régimen de ahorro individual con solidaridad. Digamos que para el caso de la UGPP, nosotros manejamos el régimen de prima media con prestación definida de los servidores públicos que cumplieron su estatus jurídico pensional, es decir, completaron los requisitos de tiempo y edad, valga decir, digamos 55 o 57, dependiendo, digamos, el momento en que cumplen la edad, y 20 años de servicio, o ya en ley 100, pues el número de 1000 semanas, 1050, 1075, dependiendo de cuando empataran, ¿sí? Entonces, ya es un régimen netamente contributivo. Sin embargo, ese régimen de prima media con prestación definida, a pesar de que es un régimen netamente contributivo, tiene un importante componente de subsidio por parte del Estado. ¿Por qué? Porque las cotizaciones que nosotros efectuamos como servidores públicos no alcanzan a fondear la pensión a la que voy a obtener. ¿Por qué? Porque mi pensión no es con fundamento en el ahorro, como sí lo es en el régimen de ahorro individual de solidaridad, sino con fundamento en los requisitos previamente establecidos por la ley y en el porcentaje que igualmente la ley me determina con anterioridad, de que dependiendo, digamos, en ley 100, del número de semanas de cotización, voy a tener yo como tasa de reemplazo sobre el ingreso base de cotización, que es lo que se denomina ingreso base de liquidación, ¿sí? Entonces es netamente contributivo, o sea, ya es un rompimiento total con las normas de la ley sexta del 45 y las otras que vimos, la ley cuarta del 66, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y adicionalmente el acto legislativo 01 del 2005 estableció que las pensiones siempre se reconocerían con fundamento en los aportes, que no podría haber pensiones que no tuvieran su sustento, que no fueran fondeadas con los aportes que en la vida laboral de la persona se efectuaran. Sin embargo, digamos, es un poco lo que, digamos, este es el recorrido legal que tenemos, ahí vamos, no tenemos nada más. Sin embargo, esto es lo que, donde viene ya el tema de las providencias judiciales del Consejo de Estado y de general de la rama en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde, tomando básicamente las personas que están en régimen de transición o que vienen de anterior al régimen de transición, ¿por qué? Anterior al régimen de transición, pues hasta el momento en que entró a regir la ley 33 de 1985, no tenemos una mayor dificultad porque los factores de salario
que se tenían en cuenta para el reconocimiento prestacional, pues eran todos aquellos que devengaba a la persona como trabajador, ¿sí? A partir de la ley 33 del 85, las entidades de previsión, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a tomar, o sea, tanto los empleadores del sector público como las entidades que reconocían las pensiones, empezaron a tomar los factores que de manera enunciativa establecía el artículo 3º de la ley 33 del 85 y el artículo 1º de la ley 62 del 85, ¿sí? Y sobre esos hacían aportes y sobre eso se hacía el reconocimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos, es lo mismo, digamos, porque como vimos desde el Consejo de tiempo atrás siempre he dicho, no, debió haber hecho con todo porque la regresividad, la progresividad y todas esas cosas, ¿sí? Posteriormente, en el régimen de transición, a pesar de que para la posición de la jurídica de la unidad y que recoge también la que traía con antelación la Caja Nacional de Previsión Social, es claro que el inciso tercero, me estoy adelantando un poco al tema que no es el mío, pero en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 del año 93, se establece que el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición. O sea, lo que entonces dando a entender que cuando el inciso segundo habla de monto, se refiere únicamente a la tasa de reemplazo, ¿sí? Esa concepción no es de recibo por parte del Consejo de Estado, porque él dice, el Consejo de Estado en su lógica dice, no, monto es un concepto omnicomprensivo que no se refiere única y exclusivamente a una tasa de reemplazo correspondiente al 75%, sino a todo aquello que compone la liquidación integral de la pensión. Es decir, último año de servicio, todos los factores de salario, aunque eso sí se hace una vuelta hasta el 1045 que ya estaba derogado, pero bueno, y adicionalmente dice pues el 65%. En este momento, digamos que hemos tenido importantes pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentencias tanto de constitucionalidad como de tutela en sede de unificación, ¿sí? Que nos dicen ¿qué? Que nos dicen básicamente, no, o que dicen, no señor, o sea, lo correcto es no desconocer el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 del año 93, en donde claramente se establece que cuando la norma se refiere a monto es al ingreso, es a la tasa de reemplazo, porque el ingreso base de liquidación, que viene siendo los últimos 10 años actualizados con el IPC año por año y los factores determinados por el gobierno nacional al reglamentar la ley cuarta del 92, eso es la forma, como eso está excluido del régimen de transición, yo no puedo desconocer ese inciso y simplemente pasarlo por alto, ¿sí? Inciso que adicionalmente fue declarado constitucional en la sentencia C-168 del año 95. Entonces, digamos que eso fue, digamos, la C-258, lo estableció ya claramente en la parte resolutiva, en la parte considerativa de esa sentencia, ya eso se dice. Sin embargo, digamos que frente a esa sentencia, la jurisdicción de los contenciosos administrativos siempre manifestó que era exclusivamente para aquellas personas que se beneficiaran del régimen especial de congresistas y aquellos regímenes que se extendía ese régimen, pero no para todos los regímenes, ¿sí? Eso vino a quedar claro ya con la sentencia SU-230 del 25 de abril del año 2015, en donde la Corte Constitucional nuevamente deja claro que no es únicamente para eso, sino para todos los servidores públicos, ¿cierto? Lo deja claro, y hemos tenido otras sentencias T donde vuelve y reitera el tema, ¿cierto? Digamos que últimamente, digamos que ha pasado, no es un tema todavía que ya está definido, les cuento porque todavía tenemos, pues, derecho porque el Consejo, digamos, mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el Consejo de Estado como órgano no cambia su posición, pues el precedente vertical
del Consejo de Estado hacia abajo de sus jueces, sus tribunales y sus jueces, pues siguen fallando, reconociendo con el último año de servicio y todos los factores y el 75%. ¿Qué impacta grandemente el valor de las pensiones? El que sea con todos los factores de salario. Básicamente, digamos que el último año depende mucho, digamos que el valor de la pensión se impacte con el tema del último año depende mucho de la historia laboral de cada una de las personas, porque no todas las personas tenemos o tienen un cargo mejor al final de su vida laboral, sino pueden estar en cualquier momento de la misma. Entonces, eso es... Pero el hecho de que se tengan factores distintos a los que sirvieron de base para la cotización, sí eleva mucho el valor de la pensión y es lo que de alguna u otra forma revienta la financiación del sistema. ¿Sí? Entonces, por eso, la importancia de mantenernos en esta posición, aunque valga decirlo, el 90% de los procesos que tenemos en la jurisdicción contenciosa administrativa los perdemos a pesar de los precedentes que ya existen de la Corte Constitucional. Simplemente los desconocen, a pesar de que la misma Corte Constitucional estableció que al ser guardián de la Constitución, que es norma de normas de conformidad con el artículo 4, prevalece frente a las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Aún así, pues no tenemos el resultado que desearíamos frente a los resultados de los procesos. Además, eso va y viene, porque cada vez que sale una sentencia de la Corte Constitucional, muchos tribunales o algunos tribunales y los juzgados de base empiezan a fallar conforme al precedente de la Corte Constitucional, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Consejo de Estado vuelve y reitera su posición y ellos obviamente siguiendo el precedente vertical, pues vuelven a cambiar la posición. Sin embargo, digamos, tenemos como un logro importante el caso de una señora Ernestina. ¿Qué pasó? En ese caso, digamos, el Consejo de Estado, al resolver una segunda instancia, consideró que la SU 230 no era oponible, no le era oponible porque, pues por muchas razones, el Consejo de Estado dio muchas razones, dijo, primero, ese fallo se refiere a una sentencia que en su génesis es de la Corte Suprema de Justicia y no del Consejo de Estado. Adicionalmente señaló que pues ellos llevaban una jurisprudencia pacífica, uniforme y todo este tipo de cosas desde hace más de 20 años, es decir, desde cuando entró en realidad el sistema y que no tendrían por qué variarla porque no habían una razón, que consideran que eso iría contra el principio de igualdad de los otros servidores públicos, que en criterios de ellos ya es la minoría, y que eso los afectaría y no la reconocieron, esto. Sin embargo, la propia sección quinta del Consejo de Estado, al resolver una tutela en segunda instancia, digamos la segunda instancia, una tutela que presentó la OGPP, revocó esa sentencia y ordenó que se reconociera conforme al precedente de la Corte Constitucional establecida básicamente en la sentencia SU 230 del año 2015. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el tema de cómo fue el desarrollo de los aportes, cómo es y cómo estamos en este momento, que era lo que yo les iba a presentar.